toda esta coordinación que hemos hecho a través del Centro Digital del Instituto de Prensa, contigo, Horacio, muchísimas gracias. El planteamiento original de principios de año, tanto con Horacio como con Ricardo, era tratar de conversar un tema tan particular que ha sido la gerencia pues, de negocios digitales y en general pues, de negocios de la prensa en su, digamos, su abordaje en el tema digital, ¿no? En principio, parece mentira, cuando yo le dije el nombre a Horacio, después estaba un poco inquieto y preocupado, ¿no? Porque me enfrentaba, por supuesto, a hablar un tema estratégico y gerencial, quizás a veces un poco pesado, y para mí también representaba una presentación nueva. Esta presentación no la he hecho yo anteriormente, producto de la experiencia. Y por supuesto, para mí, digamos, constituía una serie de retos, ¿no? Tratar de hacerla diferente, tratar de hacerla novedosa, sencilla y útil para cualquier tipo de audiencia, pues por supuesto que pudiera ser útil para todos los que participan en este foro, este webinar. Pero por supuesto que no podía perder de vista que tuviera algunos elementos del negocio, ¿ok? Lo que está pasando actualmente, la transición y hacia dónde estamos apuntando. Y por supuesto todo lo que tiene que ver la parte gerencial, toda la parte de gerencial y de management del negocio. Entonces, bueno, ahí entre, digamos, hacer una lluvia de ideas y un mapa mental pues, de lo que podía ser la presentación, llegué a la conclusión que tenía que echar mano de algo que he venido trabajando en los últimos 2 o 3 años, que es la manera como imparto clases en un diplomado de emprendimientos digitales, ¿okay? Específicamente en 2 materias, y una es planificación estratégica de negocios digitales, ¿no? Un poco uniendo eso pues con mi experiencia, además de 18 años en el tema de medios, pues creo que salió algo muy interesante y una de las cosas que le adelanto de la presentación y de la conclusión que conseguí, para mí fue una sorpresa total, es que esta presentación se convierte en una especie de interesante diagnóstico y evidencia mucho de las razones por las cuales la transición del medio tradicional o del medio papel al medio digital y los nuevos negocios, que también abordaremos parte de eso, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con las multiplataformas ha costado tanto a los medios. Sobre todo porque cuando entramos al concepto de creación de valor, ¿ok? Tiene que ver con ese tema, pues. Hay una nueva forma de crear valor para una audiencia que cambió, ¿ok? Pero que es la misma que prende el celular en la mañana, revisa las noticias, que después sale a la calle y compra el periódico, si lo sigue comprando, después interactúa con la marca informativa en diferentes momentos, y por supuesto, también representa un cambio importante en la cadena de valor, donde en la introducción, el mismo Horacio pues habla del próximo webinar, nos comenta acerca digamos, de la vuelta de todo lo que es el tema de los muros de pago para los medios, que bueno, que de cierta manera ha estado asociado un poco con todo el tema de la calidad de la información, algo que ha venido por delante, pues sobre todo desde el punto de vista periodístico, y que lo hemos visto mucho, empiezan las marcas a algo que quizás anteriormente no entendían cuál era el valor que tenían que darle las marcas informativas, y hoy en día entienden que tienen que darle un valor muy importante, porque bueno, la gente está regresando entonces con todo este tema de la fake news y las noticias falsas, está regresando a lo que es la confianza y la credibilidad en las marcas tradicionales. Entonces tiene que ver eso. Me imagino que el enfoque pudiera estar por ahí del próximo webinar, pero bueno, ese no es el tema en este momento. Entonces, un poco construir una presentación que está asociada, que el pivote, pues el punto central de la presentación está asociado al tema de la generación de la cadena de valor. Ok, ya vamos a hablar del concepto. Una de las cosas que traté también de hacer fue que el concepto no fuera tan pesado, tan estratégico, tan del management, tan gerencial, poco para un poco que la gente, utilizarlo como espejo, que la gente viera y viera realmente cómo ha venido pasando esto y cómo podemos ir de alguna forma entendiendo cómo creo valor para una audiencia que cambió, una audiencia que antes solo recibía, ¿ok? Solo recibía información, no interactuaba,
¿ok? Para una audiencia que además hoy es mixta, porque todavía, bueno, las teorías de la desaparición de los medios impresos, cada día sale un gurú que dice que se acaban o antes o después, pero el tiempo sigue pasando. Llegó el 2017, donde supuestamente en algunos países ya no iba a existir y sigue existiendo. Entonces, algo que, pues, la cual hemos venido transitando desde hace 8 o 10 años y, por supuesto, vamos a seguir en esto porque, bueno, es un negocio que sigue siendo importante por todo lo que representa para la sociedad en los medios de comunicación. Entonces, bueno, una manera de construir una historia, que era un poco la idea también de la presentación, bueno, vemos que llegó Internet. ¿Okay? Llegó Internet, pues con todo lo que conocemos, llegó Internet con una visión muy apegada a lo que era realmente el mundo, un mundo unidireccional, pero pues por supuesto eso ha ido evolucionando y parece mentira, se habló de la web 2.0, le pasaron por encima a la web 3.0, porque entonces, bueno, ya hablan de la web 4.0, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial y todo este tema que tiene que ver con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, realidad aumentada, todo esto que estamos viendo. Entonces, bueno, llegó Internet y bueno, por supuesto que la industria cambió, ¿ok? La industria cambió y hemos venido pues en todos los foros internacionales, principalmente en lo que hemos visto en todo lo que son pues las reuniones tanto de medio año como la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa y también en el tema del CIPCONET, una excelente iniciativa pues también de la Sociedad Interamericana de Prensa, pues vemos que la industria definitivamente cambió. Y una de las cosas que también me he dado cuenta y que quizás soy un poco crítico es que parece mentira que todas aquellas innovaciones digitales que hace 3 años fueron un éxito y fueron mostradas en los diferentes foros como un éxito, parece ser que se desinflan. Entonces, un poco también ahí, elaborando esta presentación, conseguir respuestas por qué se desinflan. De alguna forma se desinflan porque la visión de creación de valor, digamos, yo siento que muchos medios, dependiendo de la fuerza y del peso que tengan cada uno de sus negocios, no está totalmente clara. Entonces es un punto estratégico e importante, y sobre todo para los periodistas, porque ellos son la principal fuente de creación de valor con respecto a todo lo que es tema de contenido, todo el tema de calidad editorial y todos los temas afines. Bueno, llegó Internet y la manera de gerenciar el negocio también cambió. ¿Ok? Antes teníamos focos resultados financieros, ¿ok? Y básicamente de un solo negocio. Un negocio que imprimía, o sea, que compraba papel, que compraba insumos, que contrataba unos periodistas, que buscaba noticias, que escribía, que vendía avisos y que vendía periódicos. ¿Ok? Era prácticamente un solo negocio. Hemos pasado entonces, en principio se pasó a un tema de foco y visión en resultados estratégicos del mismo negocio, ¿ok? Pero eso digamos que después se combinó con la incorporación de varios negocios. Entonces, ¿por qué? Bueno, hemos visto como poco a poco, más temprano, más tarde, hemos visto como los medios, y principalmente los medios impresos, han ido incorporando unidades de negocio que tienen que ver, que no tienen que ver directamente con el tema de contenido, pero que tienen que ver como una audiencia que tienen que atender. Eso tiene que ver mucho también con un concepto que pudiera ser el motivo de otra presentación, que es como un medio debe tener una aproximación a una especie de mall o de centro comercial. Pero entonces, bueno, pasamos básicamente de un negocio, de ver, era la punta del iceberg del negocio desde el punto de vista financiero, de un solo negocio, y ahora tenemos que tener foco en visión y resultados estratégicos de varios negocios, porque no es un solo negocio. Entonces, pero definitivamente es una audiencia y muy importante, porque es el tesoro más grande que puede tener, pues además de la calidad del contenido, por supuesto, porque si no mis amigos los periodistas pues no me van a matar, pero por supuesto el tema de la audiencia. Y yo de una manera jocosa pues en algún momento digo que si bien el contenido sigue siendo el rey, pues la audiencia es la reina, y normalmente en las casas las mujeres son las que mandan. Entonces, poco para seguir con la idea, y vamos un poco ensamblando la idea de este negocio. Por supuesto, el equilibrio, donde hemos conseguido los retos estratégicos y los retos gerenciales de lo que está sucediendo.
¿ok? Está sucediendo, en principio la presentación está muy ligada a la mezcla, porque para mí es interesante de una manera didáctica, de una manera desde el punto de vista de enseñanza, pues demostrar cómo estamos de un lado a otro, porque por supuesto hay medios que nacen nativos digitales y que por supuesto tienen su propia realidad, que ya vamos a ver un poco más adelante. Ok, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, estamos viendo una especie de sub y baja, donde estamos viendo un negocio que disminuye en audiencia, ¿ok? Disminuye en ingresos, pero tiene el problema de que el porcentaje, el peso de sus ingresos sobre el total sigue siendo la parte más importante. Entonces es un reto muy interesante poder entender cómo se crea ese valor y cómo poder nosotros, digamos, construyendo esa ida de un sitio a otro. ¿Ok? Entonces, pues vemos números más, números menos, 10, 15, 20% en proporción a la otra parte de la ecuación. Por supuesto, vemos que si bien es cierto, el tema de las audiencias digitales, perdón, empiezan a ser mucho más elevadas, por supuesto, por todas las características que tienen, los ingresos, ¿ok? Desde el punto de vista de su porcentaje del total, sigue siendo pues un reto a completar. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Ok, entonces venimos quizás el más grande de los retos que tienen los medios y que está asociado a todo el tema de la transformación y a todo el tema digital, es que el nivel de incertidumbre con que el mundo del consumo de información se está moviendo, por supuesto, derivado de la gratuidad de Internet y de la penetración, uno no se puede detener a estar seguro de cuál es el nuevo modelo de negocio. Es un poco lo que han hecho los medios quizás, y ya vamos a ver que quizás si con esa visión de creación de valor que desde un principio pudo estar presente, y esa mezcla, pues que originalmente los medios trataron de replicar exactamente lo que tenían en el mundo de papel al mundo de Internet. Pero lo que sí estamos seguros es que si no se actúa, el modelo tradicional se agotará. Seguirá existiendo, pero poco a poco, pues estamos viendo que el crecimiento y el consumo, y sobre todo con el tema de las nuevas generaciones a partir de los millennials, pues empezamos a ver que el consumo de los contenidos empieza a variar radicalmente. Unos millennials que ya están en edades digamos, gerenciales, pues donde el consumo de información está en el bloque, digamos, en el segmento más fuerte, empezamos a ver que ya empieza a llegar esas edades al tema del negocio. Y bueno, aquí traigo unas palabras, pues, que fue en su momento nuestro presidente, pues, cuando trabajamos en la cadena Capriles, que creo que la uso prácticamente en todas las presentaciones donde hablo de retos. Básicamente que el reto estaba escoger entre la opción de cambiar con la posibilidad de que haya un negocio futuro y la de no cambiar con la seguridad de que no lo habrá. Creo que esas fueron palabras, pues, que definieron, pues, que fueron el punto de partida para la transformación en aquel momento, la transformación digital, de la cual me enorgullezco, pues, de haber sido parte de la cabeza en la cadena Capriles en Venezuela. Entonces, quizás ese era el más grande reto y el más grande reto que tienen los medios informativos. ¿Qué pasa? Y aquí entramos ya un poco en el tema y en la estructuración de lo que realmente traigo en la presentación. Por eso que les hablaba del tema didáctico, el tema de que fuera útil, el tema de que se pudiera utilizar. Y aquí utilizo, pues de alguna manera, valga la redundancia, el esquema que planteo en el Diplomado de Emprendimientos Digitales de cómo se gerencia esta nueva realidad. Esta nueva realidad se gerencia básicamente entendiendo 6 cosas, ¿ok? Que no es más que planificar no es más que planificar estratégicamente, pero de una manera, pues, explicada con un lenguaje mucho más sencillo, ¿ok? Que es, por supuesto, dónde estamos ahorita y hacia dónde se quiere ir, cosa que yo creo que en el pasado, pues, hubo una paranoia de ir hacia lo digital inmediatamente, donde se gastaron recursos y sobre todo ha habido muchas frustraciones, ¿ok? ¿Qué se ofrece actualmente y qué se va a ofrecer en el futuro?
y aquí tiene que ver un poco, ya lo vamos a ver, lo que hablé anteriormente, con el tema también de lo que hablé anteriormente, con el tema de los nuevos negocios. Aquí, por supuesto, ¿quiénes son aquí viene entonces un elemento bien importante que ha sucedido en los medios y que a veces cuesta un poco, sobre todo a los niveles editoriales, entender. Las audiencias ya no son solo audiencias, son públicos, son usuarios, son clientes. ¿Cuáles van a ser esos clientes actuales y futuros? ¿Cómo se organiza y se organizará la operación del negocio? Y aquí tiene que ver el tema de la creación de valor. ¿Okay? ¿Cómo se proyectan los resultados esperados de negocio y cómo medir esos resultados a través de los indicadores claves de gestión? Por supuesto, esta es la manera digamos que con la que me ayudé para poder hablar básicamente y centrarnos, en el tema de cómo se organiza y cómo se organizará la operación con respecto a la creación de valor. Entonces es muy importante, y ahí me voy a detener. Los otros pasos, me parece que desde el punto de vista de la presentación, pues complementan muy bien lo que se ha desarrollado hasta ahora. Y entonces, bueno, por supuesto, empezamos a desarrollar el primer paso, que es la situación actual y hacia dónde se quiere ir. Por supuesto, está alrededor de unas oportunidades, ¿ok? Alrededor de un mercado que cada día cambia más, alrededor de nuevos competidores que tienen, ya vamos a ver un poco el tema del concepto de montar un negocio en Internet, que es mucho más económico, o lo que llaman que tiene barreras de entrada mucho más bajas. Y por supuesto, quizás aquí uno de los más importantes que empieza a afectar como elemento de planificación estratégica, básicamente, y de gerencia de medios informativos y especialmente medios digitales, es el tema del entorno. ¿Por qué? Porque aquí nos conseguimos el entorno de negocios de Internet, y yo diría que de la vida actual, porque ya prácticamente Internet forma parte de lo que es la vida cotidiana. Pues estamos conectados, pues hiperconectados en todos nuestros aspectos de la vida, y realmente este es el entorno de negocio. Por supuesto, hablando de negocios digitales y en el tema de medios digitales, pues estamos hablando de Internet, ¿okay? Donde básicamente una empresa de medios tiene, digamos, tres ángulos. Por sus objetivos de negocio, sus recursos, o sea, recursos financieros, los recursos físicos, y por supuesto la gente que pone en práctica eso. Aquí incluyo, por supuesto, el tema de la gerencia. Entonces, aquí lo importante, y ya lo vamos a ver también, es el grado de involucramiento de muchas otras áreas de la organización que en el negocio original eran unas áreas expertas que no necesariamente tenían que conocer de la estrategia de negocio. Eso es algo cambiado radicalmente y va a seguir cambiando. Por supuesto, aquí tenemos los elementos del entorno de negocio que quizás, pues, están las oportunidades, pues los clientes, los usuarios, la audiencia, los públicos han cambiado. Empiezan a surgir conceptos de intermediación, ¿okay? Temas de los proveedores, que ahora ha cambiado totalmente, proveedores que se han tenido que ajustar, por ejemplo, empresas de hardware y sobre todo empresas de software, que antes te vendían el software, prácticamente han ido al tema de la venta de licencia. Entonces ha cambiado totalmente. Dentro del mismo esquema original de Internet, imagínense, ha cambiado adicionalmente. Los competidores que, por supuesto, con la llegada de Internet, todo lo que se mueva realmente es competencia de mi negocio. ¿Okay? Porque, por ejemplo, hoy en día, y una de las cosas que empieza a suceder que está muy asociada al tema de generaciones de contenido, vemos las marcas como generadoras de su propio contenido, marcas generando blogs con sus propios contenidos, ¿okay? Haciendo contenido experto sobre su marca y sobre su industria. Inclusive hay muchas que se dan hasta el atrevimiento de hablar de la competencia en sus blogs y en sus medios, por supuesto. Entonces ahí las empresas de medios de comunicación están afrontando un gran problema, porque digamos ahora los otros tipos de empresas empiezan a crear sus estructuras. Entonces es un medio dentro de la empresa. Entonces vean cómo el tema de la competencia empieza a ser importante, las leyes, ¿okay? El tema de la economía, y quizás dos de los más importantes, pues está la tecnología, que todos los días cambia.
de una manera chistosa o de una manera jocosa, vemos cómo mucha gente dice, oye, hay que, el teléfono hay que, digamos, abrirlo y configurarlo rápidamente porque en 4 horas ya está obsoleto, ¿ok? Y sobre todo, bueno, la llegada del coco para el tema de los medios, que fue la 2.0 y lo que es la interacción derivado de unos cambios sociales que se siguen dando aceleradamente. Entonces eso es algo muy importante dentro del entorno. Entonces vemos cómo tenemos un entorno con el cual tenemos que lidiar y por supuesto dentro de este entorno cabe el negocio integral multiplataforma, ayuda también, digamos, anexándole el tema de los otros negocios y vemos el reto en la cual pues se encuentran las empresas de medios. Ok, pasamos al segundo punto, que es qué se ofrece actualmente y qué se ofrecerá en el futuro. Pues tenemos nuestro negocio tradicional, como dije al principio, pues un negocio que no desaparecerá, los gurús tendrán sus cambios, tendrán sus adaptaciones, pero seguirá existiendo. Ok, tenemos los negocios en línea, pues todo lo que tiene que ver con el tema digital y de transformación digital, todo lo que tiene que ver con el tema multiplataforma, pues cuando empezamos a agregar otras variables como el concepto social, redes sociales, interacción, y algo que parece mentira, en la cual pues yo vengo hablando hace mucho tiempo, que es el tema de la creación de un ecosistema de marca informativa. La creación de ecosistema de marca informativa pues lleva por delante pues no solo es estas tres aristas que tenemos, sino la evolución hacia la creación de nuevos negocios en la cual yo, sabiendo que tengo una audiencia cautiva, que cree en mi marca, que confía en mi marca, que pudiera dar todo por mi marca, yo puedo, de alguna manera diseñada, pues dentro de una cadena de valor, digamos, general del negocio, pues yo puedo entregarle a mi audiencia, puedo entregarle cosas de ese estilo. Por ejemplo, ya hemos visto el tema de eventos, el tema de e-commerce, el tema de todos estos temas que digamos que van más allá de la generación puro y duro de contenido y que va asociado a la creación de los nuevos negocios. Definitivamente, aquí también otro concepto importante que cambió es el tema de audiencia pública, usuarios y clientes, pues por supuesto, la realidad de Internet lleva pues a un tema de segmentación, definición de target, cómo se diferencia, cómo se posiciona y cómo mezclo todo eso en un plan de marketing que ahora pues ha habido una disputa, una lucha entre el concepto de si existe marketing digital, si el marketing es uno solo, pues definitivamente lo que ahorita es una sola es la audiencia. Y entonces hacia eso que tenemos que planificar y tenemos que adaptar. ¿Ok? Con unas características, y ya ya sabemos cuál es la característica del nuevo consumidor, de la nueva audiencia, del nuevo público, del nuevo usuario, del nuevo cliente. Es cómo se organiza y se organizará la operación del negocio. Como les comenté inicialmente, para mí fue de alguna manera revelador en el tema de ya adentrar. Es que me salió un mensaje. ¿Me siguen escuchando, no? Sí, te escuchamos. Lo que perdimos fue tu imagen, Néstor. Perdimos por un momento tu imagen. Si quieres, conecta la cámara de Ok, vuelta. ok, Pero ahora. sí, está de vuelta. Adelante. Sí. Ok, perfecto. Es que vi que me dio un mensaje, disculpe. Entonces seguimos adelante y aquí es el centro de la presentación que tiene que ver con el tema de organizar la operación y cómo hablar de, digamos, del título de la presentación, de cómo pasar de la cadena tradicional a la cadena de valor digital. ¿Ok? Es muy importante, por supuesto que, ya, disculpen, ya va, teniendo un problemita aquí. Sí, Ok, ahora sí. aparentemente se ha perdido, se está como quebrando un poco. Sería Ok, bueno que quitaran, que si tenés abierta otra aplicación, Néstor, o no, cualquier lo tipo tengo de cerrado aplicación. todo. Bueno, adelante. Ok, ahora. Ok.
Me avisa cualquier cosa, Horacio. Sí, Ok. sí. Entonces, básicamente aquí vemos, pues, y me voy a centrar en el tema de la operación. Básicamente, pues, esto sirve como elemento a cualquiera de ustedes para el tema de la planificación estratégica, cómo organizarse, todo cómo es la operación, la plataforma tecnológica y cómo será la entrega. Pues es importante hablar de la creación de valor en una empresa y básicamente se fundamenta en tres principios. Es crear valor a las audiencias, a los públicos, a los usuarios, a los clientes y consecuentemente generar un mayor volumen de ingresos. De una parte se ocupan directamente, en el caso de una empresa de contenido, pues los periodistas y por supuesto todo lo que está asociado a las estrategias de negocio corresponde a otra parte de la organización, en la cual, por cierto, no tienen que estar divorciados. De acuerdo a mi experiencia en Cadena Capriles, pues tuvimos la oportunidad en la gerencia de planificación estratégica a las áreas editoriales a entender este proceso. Por supuesto, ellos siempre manteniendo pues, los valores editoriales y los valores de calidad y relevancia pues, necesarios para la generación de contenido. La otra parte de la creación de valor es, por supuesto, y aquí tiene que ver más como con la empresa, es el control de costos y gastos manteniendo la calidad de la oferta. ¿Ok? De estos es otro de los temas que también se ha enfrentado en la industria de medios a raíz como vimos en el sube y baja, al decrecimiento de sus ingresos que representan en muchos casos entre el 25, el 15, el 10, ha estado por ahí pues en los reportes, digamos que el promedio puede estar que los ingresos siguen siendo 90%, los ingresos derivados en pesos siguen siendo, en proporción, sigue siendo el 90% versus 10 de las otras plataformas, ¿ok? O de los otros negocios, incluyendo el negocio digital. Y por supuesto, esto es uno de los retos que es más importante, pues, y que más hay que conseguir el balance y que más que cuesta, es el tema de pues, poder conseguir un equilibrio entre los costos y los gastos, la disminución de ingresos producto de la llegada de las nuevas plataformas digitales, ¿ok? Y mantener la calidad de la oferta del producto que se está entregando. Los periodistas y aquellos que han trabajado conmigo lo saben muy bien, pues ha sido son fuentes de discusión, pues de muchísimo, de discusión y llanto, inclusive en muchas ocasiones. Y por supuesto, siendo una empresa, poco lo que comentaba Horacio al principio, pues las empresas tienen que generar un margen y tienen que generar una utilidad acorde al tipo y estructura de su negocio. Poquito, esto va a pasar rápidamente, pero es necesario para mí poder entrar en la definición de lo que es la cadena de valor para poder nivelar a aquellos que no han trabajado nunca con ella. Básicamente es una herramienta que se creó a mediados de los años 80 por un investigador de Harvard, Michael Porter, okay, que permite realizar el análisis interno de una empresa y cómo se desagregan sus principales actividades generadoras de valor. Disculpe. Aquí lo que se resalta básicamente es que en el extremo inferior, ¿okay? de una manera vertical, vemos aquellas operaciones que van aportando valor. Y ya vamos a entrar en el detalle de lo que es una cadena típica de valor de un medio impreso sobre todo. Y lo que ven en la parte de arriba, pues por supuesto que arranca con logística interna, todas las operaciones, la logística externa, cómo se mercadea y se vende, y el servicio postventa. Por supuesto que la estructura que es importante en la parte de arriba, que es la infraestructura, la parte de soporte, perdón, que es la parte de la infraestructura de la empresa, cómo se gestionan los recursos humanos, cómo se desarrolla la tecnología, ¿ok? Y cómo es el tema asociado con la procura y las compras que pasan alrededor de todo esto. Ya se los voy a comentar más adelante, pero ya verán que uno de los grandes problemas y de los grandes errores que cometieron los medios impresos, sobre todo, fue incorporar el tema digital y el tema de Internet, lo incorporaron como una actividad de soporte y no fue incorporado dentro de una actividad primaria de la organización. Entonces quizás ahí es por eso que esto para mí, como les comenté, empieza a ser un poco revelador, ¿no? de lo que pasó y de lo que hay que hacer. ¿Okay? Porque ayuda mucho no solo la visión del negocio digital, sino también con entender y cómo unir todo esto, porque por supuesto los recursos son limitados y las redacciones y toda la unión pues de donde se genera el valor,
básicamente de un medio informativo que tiene que ver con un sitio físico donde está el mundo agrupado y por supuesto hay que entender una audiencia a la cual se le está entregando ese valor. Ok, algunos detalles rápidos de la cadena de valor. Bueno, considera las principales actividades en la empresa como eslabones de una cadena y van añadiendo al servicio y producto. Ok, al papel, pues le agrego la tinta y la plancha, le agrego las noticias, por tinta y plancha, se distribuye y por supuesto a través hay una gestión de marketing y de venta y hay un tema de servicio al cliente. Según la herramienta, el desagregar te permite identificar mejor sus fortalezas y debilidades. Y es parte también de lo revelador para mí de hacer esta presentación por primera vez. Oye, me dije, oye, aquí hay tantas respuestas un poco a lo que se ha hecho mal. ¿Ok? Sobre todo porque en lo que respecta a las potenciales ventajas competitivas, que cuando llegó Internet, a final de los años 90, la llegada de Internet, pues la ventaja competitiva que yo tenía era ser líder en el papel, ¿ok? Y todavía no se habían impuesto o no habían llegado esos liderazgos, ¿ok? En el tema digital. Pues poco a poco hemos visto experiencias, Huffington Post, todas estas experiencias hemos visto cómo han llegado y donde entonces tengo que crear una ventaja competitiva desde la visión digital. Todas las empresas cuentan con una cadena de valor, por supuesto, y por supuesto lo que vimos, lo que les comenté anteriormente, pues ahí las empresas, las actividades son en dos, las actividades primarias, que fue las que vimos verticalmente en la parte de abajo y horizontalmente en la parte de arriba, las actividades de apoyo. Hay múltiples, si se meten en internet y ponen cadena de valor, pues verán múltiples ejemplos de lo que son las cadenas de valor y cómo se ha creado. ¿Okay? Y aquí vemos una cadena de valor típica de un medio impreso, específicamente pues, los medios impresos que manejábamos en cadena Capriles, donde ustedes ven donde pues, las actividades primarias de creación de valor tenía que ver con editorial y diseño, con todas sus características, pasando con el tema de planificación, cobertura, todo lo que tiene que ver con fotografía, todo lo que era la operación, la producción, pues pintar el papel, pues digamos de alguna manera, ¿ok? Y por supuesto una gestión de manejo de desperdicio de las devoluciones, ¿ok? La distribución como tal y su devolución, en la parte de mercadeo, que estaba muy asociada a un tema de tener consentido a los anunciantes y pues hacer ciertas cosas para nuestras audiencias. Y las ventas, que dependiendo del medio eran más sofisticadas o menos sofisticadas, pues en este caso esta organización pues tenía elementos de preventa, pues todo patrocinio, manejaba agrupación en grandes anunciantes, ¿ok? Y todo lo que tenía que ver con el tema de la administración de las ventas. Y finalmente el tema de pauta, maqueteo y la atención de reclamos. Digamos que esta es la cadena típica donde muchos se verán reflejados y muchos verán cómo se refleja, pues, cómo se genera valor en un medio. Por supuesto que en la parte de arriba, ¿okay? Está todo lo que tiene que ver con la dirección, todo lo que tiene que ver con la dirección y los jefes de la empresa, todo lo que tiene que ver con su administración, todo lo que tenía que ver con tecnología, dense cuenta que ya había elementos tecnológicos, Internet no había llegado, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con la procura de tinta, papel y otros insumos. Repito lo que dije en la lámina anterior, vemos como uno de los grandes errores que cometieron los medios impresos fue tratar de incorporar como línea horizontal y no como línea vertical la creación de valor. Por supuesto, en la cadena de valor. Al no estar incluida en la parte vertical, pues por supuesto generó, para mí y en conclusión, generó muchos de los problemas que hemos visto en el fracaso de las iniciativas digitales que han tenido los medios. ¿Ok? Algunos comentarios. Es un modelo con visión hacia adentro, no hay tipo de apoyo complementariedad interna. Parte del principio que el valor solo se generaba adentro, diseñado para entregar valor unidireccional o con nula o muy poca interacción, o sea, todo venía de adentro, implicaba grandes volúmenes de inversión, ¿ok? Para poder un medio de comunicación, pues tenía que invertir mucho dinero en máquinas,
rotativas, vehículos para la distribución. Por supuesto, es un poco lo que eleva las barreras de entrada del negocio. Y por supuesto, lo anterior dejaba a la audiencia con pocas acciones entre las cuales escoger, cosa que ya vemos que ha cambiado totalmente. Los que podían pagar para mantener grandes firmas y los mejores talentos estaban aventajados en el contenido y su posicionamiento. Okay, estaba gerenciado por islas expertas, este es un punto muy importante, el gerente de administración y finanzas, el gerente de recursos humanos, inclusive en muchos casos el gerente de tecnología, pues eran islas expertas que no necesariamente conocían a profundidad de la estrategia del negocio y estaba muy asociado a lo que vimos al principio, de que la gerencia estaba muy en base al tema financiero. El celo por mantenerlo todo en casa creaba grandes estructuras y necesidades de espacio, servidores y todo lo adicional de archivos. Y la gestión de marketing era complicada porque la obtención de información y el costo era muy alto para la toma de decisiones. Yo me imagino que muchos ya van viendo cómo esto se tradujo. ¿Ok? Pero lo anterior fue antes de Internet. Sí, bueno, ¿se paró? Sí. Néstor, Néstor. Uh, tenemos, parece, un problema. Vamos a esperar a que Néstor regrese un momento, por favor. No sé si ustedes pueden escucharme. Sí. 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 Se fue de nuevo, te escuchamos, dice. Ok, solo nos hace falta ahora que regrese Néstor, el conferencista. Néstor. No tienes que probarlo otra vez. A ver. Un momento, vamos a buscar a Néstor. A ver, ¿dónde está? Está por alfabético. Por esto. Mira, pero qué raro que tenemos la imagen de la pantalla, de la presentación. Pero esto que dice. Jorge. Ahí está. Ahí está. Néstor, ¿nos podés escuchar? ¿Aló? Ahí está. Néstor, has regresado, pero no te escucho, déjame ver. Déjame ver No lo tienes que poner. Sí, vamos a ver, pero ¿dónde está el? No lo veo. Arriba está. Ahí está. Bien. Néstor, ahora, Aquí estoy. o sea, estabas en la lámina anterior, te quedaste, cuando justo empezaste esa lámina, correcto, ahí quedó. Ok, perfecto, y disculpen. No hay problema. Ok, entonces llegamos a ya un poco el corazón de todo esto, de la cual quizás todos ustedes están esperando, cómo es una cadena de valor y cómo se genera se genera valor para un negocio en Internet. Ok, definitivamente vemos cómo hay una serie de transformación en cuanto a la visión de lo que es el negocio en Internet. Y ya vamos a hablar y vamos a comentar rápidamente algunos conceptos asociados a la cadena de valor, donde este es un modelo que hecho por la profesora Nuncia Uleta de IESA de Venezuela y por Carlos Jiménez en una bibliografía que se llama Internet y los negocios, y que de alguna manera pues muestra muy bien cómo se genera una cadena de valor para un negocio digital. ¿Ok?
la mejor manera de explicarlo va a ser después comparando de alguna forma cómo eso tiene, cómo transformó la cadena de valor tradicional. Entonces estamos hablando de una logística de entrada abierta, estamos hablando de operaciones colaborativas. La segunda, la tercera, una logística centrada en el cliente, ¿ok? El mercadeo, que ya empieza el concepto web 2.0, y todo el tema de comunidades de práctica, que como le dije, pues ya vamos a hablar de exactamente a qué se refiere eso. Y en la parte de soporte o de apoyo, tenemos todo lo que es la estrategia gerencial multitarea, lo que les comentaba de las islas, y ahora la gerencia tiene que entender, toda la gerencia de las empresas de medio tienen que entender que tienen que involucrarse en la estrategia y conocer la cadena de valor y así dónde se va. La gerencia de las redes de clientes, ya lo vamos a explicar también, el co-desarrollo de tecnología y la procura abierta. ¿Ok? Es importante que podamos, digamos, ver algunos conceptos que se derivan de la nueva cadena de valor. Surgen conceptos importantes como abierta, colaborativa, centrada en cliente, 2.0, comunidades, multitarea, red y co-desarrollo. Vean ustedes que son nuevos conceptos totalmente novedosos y totalmente asociados al mundo digital y totalmente asociados a lo que es la nueva realidad de lo que está sucediendo. Todo lo que tiene que ver con apertura, colaboración, el cliente en el medio, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con la interacción, 2.0, 3.0, como lo quieran llamar, todo lo que tenga que ver con comunidades, multitarea, red y desarrollo. Ahora, ¿cómo aplica eso? ¿Cómo aplica eso cuando lo combinamos una cosa con la otra? Pues miren lo que sucede en las actividades primarias. Lo que llamamos logística de entrada, anteriormente se centraba en la recepción y almacenamiento de insumos para la operación, papel, tinta, noticias, imágenes, etc. Ahora se abre a la colaboración del cliente en línea, entrega materiales informativos y creativos que pueden ser utilizados en la operación. Entonces, dejó de ser cerrada, ahora se abre. La redacción deja de ser cerrada, nuevamente, en la que los periodistas trabajan con sus fuentes de manera individual para producir artículos o reportajes. Se convierte en una plataforma de co-desarrollo donde comunicadores externos al medio, Huffington Post, por ejemplo, y sobre todo lectores llamados reporteros ciudadanos, producen contenidos que pueden ser compartidos, por supuesto, previa filtración, revisión, por parte de los periodistas. Vemos cómo la logística de salida, el tercer bloque, o de distribución, va más allá de la entrega del ejemplar físico. ¿Ok? Y vemos cómo la referencia y generación de vínculos por parte de los lectores hace los contenidos globales, entrando en espacios de consolidación, de discusión o de consolidación. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, ahora esto está en la red y empieza a compartirse, a replicarse, se generan vínculos, tiene que ver con el tema de comunidad, tiene que ver con todo el tema de generación. Y entonces ahora esa concepción, en este tercer punto de creación de valor, miren cómo cambia. ¿Ok? Las actividades de marketing cambian radicalmente y quizás para muchos esa era quizás la actividad más cercana. Se desarrolla de manera viral con vínculos a otras páginas de noticias, blogs, redes sociales, inclusive hoy en día vemos plataformas como WhatsApp, multiplican rápidamente la lectoría, el tráfico al sitio web y la interacción. Un cambio pero radical. ¿Okay? La relación con las audiencias, que anteriormente era vía cartas, cartas al director, y en algunos espacios de encuentro físico también tienen un cambio radical. Lo que antes era espacios exclusivos se convierten en lo que se llama comunidades prácticas, que son un grupo de personas que comparten un interés específico, que discuten y amplían los contenidos online de acuerdo a una temática de preferencia. Y por supuesto, el tener esas audiencias derivadas de comunidades de práctica, pues nos da una oportunidad inmensa para que los anunciantes y los patrocinantes, pues los que generan ingresos para los medios, porque los públicos empiezan a estar mejor perfilados y ser más específicos. Lo que antes nos costaba levantar un estudio, llamar a una empresa de análisis de mercado, esperar 3 meses, todo eso pues prácticamente hoy en día lo tenemos inmediatamente. Y las actividades de apoyo
pues lo que le comentaba anteriormente, requiere un equipo gerencial con habilidades adicionales, más allá de su profesión y experticia profesional, que tiene que saber qué está pasando en el mundo digital. No es posible que un gerente de administración y finanzas, un gerente financiero, un gerente de recursos humanos no entienda, porque además sus departamentos están siendo afectados o están siendo influidos por esta nueva realidad. Tienen que ser capaces de entender la realidad derivada de Internet, cómo aplica en su función dentro de la empresa y sobre todo cómo se inserta en el nuevo negocio que están gestionando, porque están gestionando un nuevo modelo de negocio. La gestión de redes de clientes ya no es un tema que antes era pues vender, de una manera muy sencilla, pues, vender, facturar y cobrar. Su manejo se hace mucho más sofisticado y sobre todo integrado tecnológicamente con todo lo que son los ERP, los CRM, la pauta offline, la pauta online, donde las estadísticas en vivo, y lo vemos, pues todo este tema de publicidad programática y todos estos conceptos que hemos estado viendo que se están poniendo por delante, pues son realmente importantes. La tecnología se mueve del insight a la nube y lo que antes era propio hoy es bajo licencia. Entonces, trayendo por supuesto economías al medio. Se bajan entonces las barreras de entrada en cuanto, por ejemplo, al tema tecnológico. Y la procura, pues, se abre igualmente tanto a activos como a insumos importantes. Entonces, ¿dónde está? Básicamente, poder haber visto esto, cómo se convierte la generación de valor tradicional y cómo la convertimos en una cadena de valor, yo lo llamo customizada, y me perdonan pues la utilización de ese término. Creo que era el que más se adaptaba. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo agarrar la cadena tradicional o cómo tomarla, integrar y optimizarla con la digital? ¿Ok? Esa es una pregunta que tiene que ver, y la respuesta no la tengo yo hoy, la respuesta está en el análisis que se haga de cada medio, en el análisis del peso, de la estrategia, de la realidad cultural y geográfica propia de lo que está sucediendo en cada uno de esos medios. Entonces, eso hace que, y no es, yo originalmente en esta presentación, y voy a hacer la infidencia, que originalmente había pensado, puse el signo más, y el signo realmente no es más. Hay que integrar y optimizar, y además incluir, si hace falta, como un elemento adicional, tanto en la cadena de valor operativa como en las actividades operativas como en las actividades de apoyo. Eso, por supuesto, digamos que se customiza de acuerdo a cada uno de los medios en los cuales ustedes están, trabajan o están estudiando. Tiene que ver con una nueva cadena de valor, ¿ok? Tiene que ver con una nueva cadena de valor y cómo, siendo la misma audiencia, cómo entonces yo combino, ¿ok? Todos estos elementos para poder entregar algo que al final también traiga pues beneficio, traiga contenidos de calidad, traiga contenidos relevantes, pero también traiga pues utilidad y la subsistencia del negocio en el tiempo. Hay un segundo reto que es más difícil todavía y vemos que son temas que ya empezamos a ver y hablé al principio de eso, que además de integrarla y optimizarla con la cadena digital, hay que complementar con muchas de las cosas que están haciendo los medios, que es la incorporación de los nuevos negocios. Entonces aquí tenemos tres elementos importantes y por eso es que yo les decía a ustedes que y la llamo reloaded, o sea, realmente aquí estamos hablando de una cadena de valor reloaded que por supuesto tiene que ver, el grado de personalización, dependiendo del medio, va a ser o en mayor o en menor escala. ¿Ok? Porque, por ejemplo, medios en México tienen un modelo de negocio en el interior de México, en pueblos en el interior de México, tienen modelos importantes donde el modelo de negocio de cubrir eventos y hacer fotografía de los eventos, pues es un nuevo modelo que consiguieron, la cual hay un buen porcentaje de sus ingresos. Entonces todo depende, porque no en todos lados el cubrir eventos y tener un servicio de fotografía asociado, pues no es la misma realidad que hay aquí en Panamá o que la que puede haber en los Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, dependiendo. Entonces tenemos una cadena de valor reload. Entonces, digamos, como visión general, por supuesto, que la mezcla es aquí donde está la clave y donde por supuesto la ayuda
de gente, de las mismas personas del negocio, de estrategia y por supuesto gente externa, pueden ayudar pues a armar esto con una visión, con el desarrollo que vimos anteriormente y que culminaría en algo como esto. Y donde yo pues entiendo cómo yo, siendo periodista, siendo gerente, siendo cualquier cosa, pues dentro de una organización de medios puedo entender cómo yo genero valor a esa organización y cómo yo estoy aportando a eso. Ok, entonces bueno, más que una evolución, es una revolución. Aquellos que están afectados por ese término me disculpan, pero realmente es digamos, la definición exacta. La clave está en un cambio de visión, el diseño, producción y comercialización centrados en el medio para mover el foco a las audiencias, públicos y los clientes, preservando los principios que rigen el buen periodismo y los contenidos de calidad. Estamos hablando de una revolución, de un gran negocio integrado y que tenemos que tener otra visión porque lo digital lo que me trae es digamos, complementa pues lo que estaba sucediendo antes porque terminan siendo pues las audiencias y muchas de ellas las mismas, las que me están dejando de comprar el papel para irse al tema digital. Ok, de una manera importante y que les sea útil como claves para el diseño de operación de la cadena de valor, cómo se obtendrán los insumos. Deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo serán los insumos para la operación y quiénes pueden ser los aliados o colaboradores en el proceso? ¿Cómo se diseña la operación para lograr la mayor eficiencia y flexibilidad? ¿Cómo hacer que los contenidos, productos o servicios sean accesibles de manera oportuna y conveniente por las audiencias, público y los clientes? ¿Cómo desarrollar una cadena de distribución y comercialización que beneficie de la cooperación de los usuarios, de las redes físicas y digitales? ¿Cuánta atención y relación con las audiencias, públicos, usuarios o clientes se debe desarrollar? Pues en principio todas, pero bueno, dependiendo de cada medio. ¿Cuáles soluciones tecnológicas son las más convenientes para activar mi cadena de valor, más convenientes y más económicas? ¿Qué capacidades de tener en el equipo humano, muy importante y gerencial para administrar la operación? ¿Cómo integrar el mundo físico y digital de contenidos para crear un ecosistema que funcione y se complemente? ¿Ok? ¿Cómo lo anterior puede agregar el ofrecimiento de nuevas experiencias, productos y servicios, lo que llamamos antes nuevos negocios, para satisfacer mis audiencias? Esa sería quizás la clave para el diseño de la operación y de una cadena de valor integrada. Sirve para lo digital, pero me gusta pues incorporarle todo el tema para que tengan una visión general de lo que es la estrategia de negocio en conjunto. Por supuesto, siguiendo el esquema que utilicé, en la cual no voy a entrar en detalle, un poco ya para terminar por la hora, es cómo se proyectan los resultados esperados del negocio. Okay, tiene que ver con un tema de planificación estratégica, proyecciones y simulaciones financieras, inversiones y la fuente de financiamiento. Bueno, porque esta es la plática del negocio. Una de las cosas que es recomendable es que los medios, con ayuda, quizás de gente externa, ya varios lo han hecho, se hagan una visión y puedan simular cómo esa visión va variando en el tiempo y cómo eso afecta financieramente, ¿ok? Y cómo pues tienen que adaptar las estructuras, que definitivamente es algo a la cual pareciera que no se puede escapar en adaptar las estructuras a la nueva realidad. Entonces es importante esta parte, por eso que esta parte también es tan importante para el desarrollo. Y como último punto, pues no hay lo que no se mide, no se mejora, y tiene que ver con cómo medir los resultados, pues a través de los indicadores claves de cumplimiento, que tiene que ver mucho con el tema de frecuencia, foco, compromiso, responsabilidad, equipo, y cómo se retroalimentan, y accionan todo lo que es el engranaje estratégico y todo lo que vimos anteriormente. Entonces, esos serían, digamos, los 6 puntos, haciendo foco en lo que les comenté del tema de cómo operar, tan interesante el tema de la cadena de valor. Y bueno, ya para terminar, no puedo dejar de presentar algo que para mí me ha sido muy útil y ha sido producto de aquella presentación que les comenté en cuanto a la visión de los medios de comunicación y sobre todo los medios impresos como un centro comercial, que no es más que aquellos elementos que tienen que estar presentes pues en todo lo que vimos anteriormente. Hay un negocio tradicional que seguirá existiendo, ¿ok?
pero es inevitable la transformación y sobre todo el desarrollo digital. Es inevitable la incorporación de nuevos negocios aprovechando esa audiencia tradicional y la audiencia digital. Y hay un tema que ha sido un poco, pues, dejado, podría decir, un tema difícil en las organizaciones de medios que tienen que ver con la innovación y el emprendimiento. Cuando hablo de innovación y emprendimiento me refiero, por supuesto, innovación interna y emprendimiento externo. Sin embargo, hay algunos elementos de emprendimiento externo que también se pueden, digamos, incorporar, que de acuerdo a la experiencia también, pues, digamos, acelerar emprendedores que tengan que ver con negocios afines a mi medio e incorporarlos, y además me ayuda un poco a difundir y a llevar ese ADN de la nueva visión de los millennials, de los digitales, a las redacciones y a las organizaciones de medios. Entonces, bueno, con esto, pues, espero que haya sido lo suficientemente didáctico y entender cómo el camino se va de un camino a otro. ¿Ok? Aquí ustedes pueden obtener de alguna forma solo el Zoom digital, ¿ok? Ver la cadena de valor digital y cómo esa cadena de valor se genera, y eso se convierte, debe convertirse en ingresos para una organización de medios, en el caso digital, pero lo más importante y digamos el enfoque que quise darle tiene que ver mucho con el tema de cómo combinar lo que está pasando, porque al final lo que ustedes ven aquí es una realidad pues, vivida y es una realidad de todos los medios. Muchas gracias. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Néstor. Hay unas preguntas, tal vez, de Farina Bandek. No sé si ella tiene levantada la mano en el salón. Y no sé, le queremos conceder la palabra a Farina, pero no sé si la tiene. Después Carlos Medina también. A ver, Carlos, ¿puedes escucharnos y hacer tu pregunta? Sí, es que había visto ahí en la presentación y me quedó la duda, ¿qué es ventas taquilla para ustedes? Las ventas en taquilla son las ventas que se realizan, por lo menos en el medio donde yo trabajaba, en el lobby, podían venir clientes directos por una taquilla, pues a solicitar un aviso. ¿Ok? Ok. Es una modalidad de venta directa. Lo que pasa es que en este caso, en esta organización, pues que le mostré la cadena de valor, había ventas directas, era una venta más al detalle, era una venta en la calle, era una venta para aquellos, digamos, aquellos establecimientos de pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, existía, digamos, ventas directas, pero también existían las ventas en taquilla, que eran directamente pues, en las oficinas. Ok. Bien, Okay. Y entonces Farina Bandek, adelante con tu pregunta. Farina, bueno, no está ella, vamos a ver, parece que, déjame ver, José Maldonado, adelante. José. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos un poco lejos, pero adelante. Sí, la pregunta era, dentro de la transformación y desarrollo digital, ¿por qué caminos, aparte de lo que ya conocemos, que es el tema de la suscripción digital, qué otras cosas ven en este sentido? ¿Tiene que ver con la venta del contenido, con algún desarrollo adicional tecnológico para la venta de publicidad? ¿Qué otros negocios ven en la transformación y desarrollo digital? Bueno, definitivamente, mira, un poco como Horacio decía al principio, y de verdad buena la pregunta, como Horacio decía al principio, aquí yo lo veo en dos partes. Número uno, por supuesto, que es el resurgimiento a raíz de ciertas cosas, digamos, de ciertos acontecimientos que han sucedido, donde pareciera que los muros, ¿ok?, de acuerdo a lo que está empezando a suceder, pudieran tener un resurgimiento. Esa sería una nueva manera. ¿Ok? La otra parte, por supuesto, está asociado a todo esto que llaman publicidad programática, pues,
y toda que lo que llaman real time bidding, que es de acuerdo a tu perfil, al perfil de tu página, pues entonces tú estás vendiendo, vas segmentando y vas vendiendo mucho más directamente a avisos a aquellos que son tu target, ¿ok? Esa sería la otra. Por supuesto que, por eso que yo te dije que iba en dos partes. La otra parte para mí está muy asociada y yo, pues los que me conocen, a veces me pongo fastidioso con el tema de la generación de ecosistemas de marcas informativas. O sea, hay que entender a la audiencia y la necesidad de la generación de ecosistemas de marcas informativas tiene que ver cómo se van complementando, cómo se complementan cada una de las diferentes plataformas. ¿Ok? Por ejemplo, vemos experiencias en Brasil donde ellos tienen su periodismo ciudadano a través de WhatsApp en las favelas. Entonces, ¿me entiendes? Esto tiene que ver mucho con el tema de cómo va, de las características particulares. Por supuesto que todos los días, hoy en día, dígame, dentro de los 5 grandes retos que presentó la Asociación Mundial de Periódicos para este año, les voy a decir uno que me llamó mucho la atención, pero hablan el tema por supuesto, de realidad aumentada y de visión 360. Pero lo más, y parece mentira que lo iba a conversar en la presentación y se me pasó, es que el reto más grande para los medios informativos en este momento es la gestión del cambio, es cambiar. Y que parece mentira que tiene que ver mucho con lo que vimos hoy. Entonces, en resumen, lo que tu pregunta, pues se están haciendo muchas cosas más, ¿ok? Pero tiene que ver con esta dinámica, pero la dinámica no puede dejar de entender el ecosistema, porque recuerden algo, las audiencias tienen, digamos, tienen una vida a lo largo del día. Las audiencias se despiertan, prenden el teléfono, revisan internet, compran el periódico, van a un evento de tu marca, ¿entiendes? Entonces tiene que ver con esa creación de ecosistemas de marcas informativas. Mientras más fuerte sea tu marca, más vas a poder llegarle y más dinero vas a poder generar en las diferentes cosas que hagas. Muy bien. Vamos a aceptar 2 preguntas más, Néstor. Primero está José Maldonado, a ver si nos dice su pregunta. José. Sí, yo acabo de hacer mi pregunta, que continúe otro, para no Entonces, abarcar todo el... sería porque veo que también, a ver, Farina, que ha pedido Farina, ¿estás ahí? ¿No? José Cancinos, no sé si ya... José Cancinos. ¿Aló? Bueno, hay una pregunta de Sergio Rodríguez, no sé si es la que estabas contestando. Estoy un poco, ¿cómo podemos impulsar un cambio de la cadena de valor quienes no estamos a nivel gerencial? Quizás centrándonos en innovación interna. Ok, tiene que ver mucho, que no hable de eso, y también sería interesante hablar un momento. Creo que la necesidad, y aquí estoy trabajando en Panamá en algo de eso, la necesidad de generación de espacios de innovación, ok, donde sobre todo internos y que compartan hacia lo afuera posteriormente, pero primero interno. La generación de equipos de innovación internos multifuncionales es clave para eso. Y cuando te lo digo con todo el conocimiento, porque nosotros fuimos capaces en la organización donde yo tuve 18 años, 17 años, Cadena Capriles, fuimos capaces de incorporar a muchísimas áreas que tú no te puedes ni siquiera pensar, ¿ok? Que incorporamos a todo el tema de lo que era la visión de transformación y la visión de innovación. Entonces, ahí la clave está en crear, desarrollar y consolidar equipos propios de innovación, cosa que le cuesta mucho a las empresas de medios. ¿Ok? Les cuesta mucho. Hay experiencias, hay ejemplos, la gente de Vocento en España, aquí la gente de Brasil también, algunos están haciendo algunas experiencias, pero definitivamente los que mejores conocen a la organización y los que mejores conocen a la audiencia son los que trabajan para ella. Pero no es un tema solo de gerentes, no es solo un tema de gerencia, de cadenas de valor, de modelos de Harvard. No, estamos hablando de sentarse y desarrollar en conjunto una serie de iniciativas innovadoras, ¿ok?
con las características particulares de tu medio en la cual estás trabajando. Mira, y la incorporación. Nosotros, por ejemplo, por decirte algo, la mejor manera de evaluar, por ejemplo, cómo una audiencia utiliza el móvil, no es invitando a los gerentes de tu organización a que te digan cómo lo usan, ¿no? Te tienes que invitar a la gente de la base, a los muchachos, a los mensajeros, a esos que saben realmente utilizar el teléfono mejor que nadie. Entonces ese tipo de personas son muy valiosas, o sea, no es un tema solo gerencial, es un tema que va más allá, es un tema de toda la organización, es un tema de ADN, pues. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que estamos ya a la 1:13. Fíjate, te pudiste dar cuenta, Ernesto, de que habían hasta 51 personas en la presentación, que es un número bastante bueno. Estamos muy contentos, nos parece que ha sido un éxito, lo podemos anunciar ya así. Hay algunas personas, gracias. hay algunas personas que piden también si puedes compartir con ellos esta presentación. Yo lo dejo a tu discreción, ahí están tus contactos, ahí están todos tus contactos. Sí, no, yo ahora, ya, sí, yo no sé si, espérate un momento. Ok, en unos minutos, a través de este canal de LiveShare, un canal de LiveShare que se llama Vía Multimedia, en unos minutos la voy a compartir sin ningún problema, Horacio. Muy bien, perfecto. Entonces, te dejo el micrófono ya al final para que despidas y te despidas de los participantes. Y de nuestra parte estamos en contacto y te vamos a enviar la lista de todos los que estuvieron presentes en esta charla, ¿ok? Bueno, perfecto. Bueno, primero gracias a todos, a la audiencia, gracias por estar aquí, pues a esta hora que muchos deben tener un poco de hambre, pues por supuesto reiterar el agradecimiento a Ricardo, a ti Horacio, a la CIP, al Centro Digital y bueno, a sus órdenes para cualquier otra cosa que podamos estarlos ayudando y un poco hablando de estos temas que quizás la clave está en poder presentarlos de esta forma, ¿no? De poder presentarlos que sean, digamos, entendibles, que sea sencillo y sobre todo que sea útil, no solo para los niveles gerenciales, sino que sea útil para toda la gente pues, que trabaja en un medio de comunicación. Muchas gracias y saludos de parte de Ricardo Trotti también, que está en una reunión y no pudo venir acá para saludarte. Pero estamos para servirte aquí en la CIP. Perfecto. Esperamos seguir en contacto contigo. Hasta luego, Néstor. Perfecto, muchísimas gracias y buenas tardes.